Continuando con nuestra exposición de la Edad Moderna, en estos dos siglos, siglo XVI y siglo XVII, me corresponde hablarles de la última diapositiva expuesta para esta presentación. Y abrimos con la Escuela Clásica de la Economía, Escuela Clásica, la primera escuela formal de economía que vamos a ver en nuestro estudio de las ideas políticas. Como ya les dije, finalizamos la presentación anterior con la aparición en el escenario del estudio de la economía de Adam Smith. Adam Smith, quien da el cambio, el paso de la economía mercantilista a la economía capitalista, y plantea en su libro La riqueza de las naciones, como ya les había dicho, plantea los siguientes términos y definiciones para poder encontrar el fundamento en sí de la economía para esta escuela clásica. Él inicia hablando que hay unas formas o unos modos de producción. Esos modos de producción, como ya lo hemos venido viendo, se refieren a la comunidad primitiva, a la comunidad esclavista, a la feudalista, a la capitalista y posteriormente a la socialista. Esas son las escuelas de la economía que vamos a ver. Esta capitalista, la escuela clásica, la escuela socialista con Carlos Marx. Vamos a ver allí a Keynes, Keynes, un gran estudioso de la economía y sus propuestas. Y por último vamos a estudiar en la edad contemporánea el neoliberalismo. De esa manera podemos tener claro un concepto de lo que es la economía dentro de las ideas políticas. Es fundamental. No se concibe una idea política sin una claridad en los conceptos de la economía. No porque sea esta superior a la política, no. La política debe plantear las ideas para gobernar, pero la política debe basarse en sustentos realistas de la economía para poder generar gobernabilidad. Por eso la escuela clásica inició presentando los distintos modos de producción a lo largo de la historia. Igualmente este libro, La riqueza de las naciones, Adam Smith, habla de los factores o medios de producción, habla de la tierra, capital y el trabajo. Hoy en día pues hay muchos más, como la organización y demás, lo hablaremos en la escuela que nos corresponda. Pero para la escuela clásica, para Adam Smith, estos eran los tres factores de producción. La tierra, que es el terrateniente, el que la tenía. El capital, que es el capitalista, los burgueses que les he venido hablando, que iban creciendo y ejercían mucho más poder por el capital que acumulaban. Y el trabajo, que era la persona, el proletariado, el trabajador, el que generaba la mano de obra, el que le agregaba valor a las riquezas de la escuela mercantilista. En la escuela mercantilista solo se surtían el gran capitalista y el gran terrateniente. Aquí hay un factor más que se llama el trabajo, y es lo que le agrega el trabajador, la persona, le agrega un valor más a la economía. Voy a referirles en este libro Economía, Juan Manuel Ospina, para no economistas, de la Universidad Externado, un gran libro, un gran libro. En la página 119, refiriéndose a Adam Smith y a este periodo que nos estamos tratando, entrando, dice en la página 119, Adam Smith logró ordenar y sistematizar el pensamiento económico desarrollado hasta esta fecha, o sea, hasta estos siglos, siglo XVII. Al igual que otros economistas, fisiócratas, con cuyos análisis e impulsores tuvo cercanía,
consideró que la riqueza de las naciones la constituían los bienes consumibles, ya no la economía mercantilista, ¿no?, que hemos venido refiriendo, sino bienes consumibles, productos naturalmente gracias al trabajo de la sociedad y del hombre, ¿no? Asimismo, compartió con ellos la necesidad de la libertad de comercio, al confrontar las políticas de proteccionismo comercial impulsadas por los mercantilistas. El proteccionismo que yo les hablé ahora, es decir, la economía autárquica que solo se basaba en las riquezas de esa Estado-nación. Igualmente, Adam Smith acogió la idea aristotélica y escolástica de la que el trabajo humano les incorporaba valor a los bienes de la naturaleza o las materias primas, apoyada también por Stewart y otros economistas, en contraposición de los fisiócratas, que consideraban la tierra como la única fuente de riqueza propio de los mercantilistas. Esto es el concepto para Adam Smith de la política. Y para los mercantilistas, en la página 90 dice: el propósito de la política es el enriquecimiento y fortalecimiento estatal por la acumulación del oro y la plata. Eso eran los mercantilistas, por eso surge Adam Smith con su planteamiento de la política de los bienes consumibles. Y sigue narrando Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, que es la exposición de la escuela clásica de la economía. Él habla de una metáfora que la define así: la mano invisible. El mercado, en esta escuela capitalista, el mercado, existe una mano, es movida por una mano invisible. Vamos a ver cuál es esa metáfora. Una mano invisible que mueve el mercado. La libertad y la competencia y el interés propio mueven los precios del mercado. Para esta escuela es fundamental la libertad de mercado, la libertad de lo que usted quiera ofrecerle al mercado. La competitividad, es decir, la especialización de esa competencia, de ese mercado. Y fundamental, el interés propio. Para esta escuela y para Adam Smith, existe un interés propio que es el que mueve los precios en el mercado. Es decir, si una persona le llama la atención levantarse a madrugada para ir a buscar un trabajo y ejercer una función con libertad, con competencia, eso es lo único que le llama la atención a mover los precios del mercado, es el interés propio. Si otra persona prefiere mejor esperar, dormir hasta tarde y quedarse en su tranquilidad a esperar que sea otro tercero el que le lleve su sustento o le cumpla sus anhelos, pues eso es otra forma de vivir. Pero para esta escuela capitalista clásica de la economía, lo fundamental es el interés propio. Si a usted le mueve un interés propio, usted ofrece dentro del mercado, y eso es lo que genera el movimiento de valores, de precios. El trabajo como medio de producción para adquirir riquezas. Para esta escuela no hay otra forma de adquirir riquezas más que el trabajo. Agregarle la mano de obra a los elementos naturales, a los elementos de la riqueza anterior que ya hemos venido hablando. Agregarle un trabajo, un valor agregado a cada bien de la economía. Igualmente la división del trabajo especializado. Cada uno debe especializar su mano de obra. Desde esta época del capitalismo, siempre el capitalismo exige la mano de obra especializada para promover sus mejores ingresos. De esa forma promueve la acumulación del capital. El que se especializa en una obra, en una labor, promueve la acumulación de capital. Se incrementa la productividad en la persona, es decir, la persona adquiere mejor ingresos, incrementa esa productividad. Igualmente las naciones-estados incrementan
el PIB, el Producto Interno Bruto de la nación, todos los activos de esa nación, todos los activos en bienes y cuentas por cobrar de esa nación durante un año fiscal. Eso es el Producto Interno Bruto, todos los activos de la nación, bienes o servicios. Luego sigue, de esa manera es que crece el ahorro y la inversión personal. Solo cuando la persona ejerce un trabajo es cuando crece un ahorro y una inversión personal. La persona empieza a ser parte dentro de ese sistema de capitalista por la especialización de sus bienes o servicios que ofrece en el mercado. Se desarrolla de esa misma manera en los estados-nación un comercio exterior. Se promociona un comercio exterior, ya se pierde el concepto del autarquismo de las naciones que se satisfacen a sí mismas con sus bienes y empiezan una regulación del comercio exterior, producir para vender en el exterior y comprar en el exterior lo que deba necesitar ese estado. Surge igualmente el equilibrio entre oferta y demanda. No hay otra forma para equilibrar la oferta y la demanda. El oferente, el que propone un bien y un servicio, y el demandante, el que necesita ocupar ese bien o ese servicio. Toda oferta dentro del mercado de ese bien o servicio crea una propia demanda. Es decir, si a alguien se le ocurre poner un puesto de tintos o de empanadas, dependiendo de cómo los ofrezca, del gusto, de la competencia, del agrado que lleve a la demanda, esa persona que necesita se beneficiará de ese servicio o de ese bien, porque dirá, prefiero ir a aquel lugar porque es mejor. Ustedes lo han escuchado. En un sistema capitalista, la oferta del producto que usted haga es lo que le abre puertas a la demanda, al requerir, al abrir el mercado a ese producto. En este sistema del que estamos hablando, en este sistema capitalista, proponen ellos, Adam Smith y todos los demás tratadistas de esta economía, que el Estado no debe interferir en el mercado. El Estado simplemente regula con unas normas el comercio internacional y el comercio interno, no más. El Estado no debe intervenir en ese mercado de bienes y servicios, de oferta y demanda. Ese equilibrio solo lo pone la mano invisible, que es la buena producción de un oferente y el análisis de un demandante, de una demanda de esa oferta para escoger la mejor opción. Eso es lo que mueve el mercado y lo que cada día nos hace producir mejores bienes y servicios para obtener una buena posición dentro del mercado libre. Por eso en esta escuela el Estado no debe actuar, y la frase que identificaba este periodo se llama laissez-faire et laissez-passer. El Estado debe dejar hacer y dejar pasar. El Estado solo debe ser un observador del mercado. Esta escuela a futuro tuvo críticas, lo van a ver ustedes en la escuela socialista, de la economía socialista. Tiene sus críticas porque de aquí en adelante es que se inicia a hablar del capitalismo salvaje, el capitalismo que sale al mercado sin ningún límite y control. Tiene algunos reparos que lo veremos en su debido tiempo. Pero de aquí en adelante es que se abren puertas todas aquellas burguesías e inicia una etapa de economía rústica a una etapa de la economía industrial, y aparece la revolución industrial, las grandes empresas e industrias generando, moviendo el hierro, moviendo las mercancías, moviendo la industria, moviendo la agricultura industrializada y demás. Aquí viene un cambio, pero eso será estudio de la edad contemporánea, la primera exposición de la edad contemporánea, la revolución industrial y las demás escuelas que se presentan en 1800 en adelante. Estas características son las que llevan a un solo objetivo. El objetivo de la escuela clásica y de Adam Smith en La riqueza de las naciones, su libro principal,
llevan a un objetivo, es alcanzar bienestar social al máximo. Entonces ya hay un aditivo más de la economía. La economía tiene un fundamento y es alcanzar un bienestar social. Es que con la escuela clásica ya empiezan a tratarse en otros temas distintos, como el libre comercio, como el bienestar para el trabajador, el valor que debe recibir, el precio que debe recibir ese trabajador por agregar su mano de obra a las riquezas naturales, y todo eso debe generarle unos ingresos, un capital al trabajador para su subsistencia. Y empiezan a surgir una reglamentación y surgen ya una reglamentación futura. Obviamente que viene una crítica grande de la escuela socialista, que ya lo vamos a ver, pero de esta manera es que hace apertura la economía con la escuela clásica. Estudiar política sin entender la economía no hacemos nada. Hay que ir paralelo entendiendo las escuelas de la economía para poder concluir en las ideas políticas que hoy en día nos están gobernando, y que usted tendrá su propio criterio para elegir las mejores ideas políticas que deban gobernar un país como el nuestro. De esta manera terminamos en la Edad Moderna los dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. Se nos viene para la próxima exposición los filósofos del liberalismo, y se perfila una gran revolución burgués para dar fin a la Edad Moderna. Eso lo veremos más adelante en otras exposiciones. Les agradezco su tiempo, les agradezco permitirnos llegar a sus casas, a su conocimiento, enriquecer esa parte académica que es tan importante. Pasen una feliz tarde. Muchas gracias a todos.